Bien, saludos nuevamente a todos. El día de hoy vamos a platicar de un curso de seguridad muy importante, que es el de Legislación en Seguridad e Higiene Ocupacional. Este curso se refiere específicamente a las normas de seguridad que maneja la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y este curso es aplicable para México. Es importante aclarar que esta normatividad únicamente aplica a México. Este entrenamiento, este curso, va a constar de 3 partes. La parte 1, que son las normas de seguridad, la parte 2, que son las normas de salud, y la parte 3, que son las normas de organización. Todas son administradas y controladas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Muy bien, continuamos. Bien, entonces vamos a empezar a revisar todas las normas una por una, y la primera con la que vamos a empezar es la NOM 001 STPS 2008. Esta norma habla de edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Y antes de comenzar a revisar cada una de las NOMs de la STPS, quiero aclarar que en esta presentación que vamos a ver voy a hablar de una forma breve de cada una de las normas y de forma muy general de qué habla, qué requisitos son los que pide cada una de estas NOMs. Ya una vez que hayamos terminado de revisar las primeras 6 NOMs, les voy a mostrar una tabla resumen donde de una forma mucho más específica nos va a hablar de cuáles son los requisitos de cada una de las NOMs, qué es lo que nos está pidiendo cumplir cada una de estas NOMs. Entonces vamos a ver primero brevemente una explicación de cada NOM, y al final de las primeras 6 vamos a ver la tabla resumen, ¿de acuerdo? Ya habiendo aclarado esto, vamos a comenzar entonces primero con la norma 001. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores. ¿Cuál es el campo de aplicación? Pues bueno, esta norma, a diferencia de otras NOMs de la STPS, esta norma prácticamente aplica a cualquier edificio. En cualquier empresa, en cualquier fábrica, en cualquier negocio donde existan edificios, pues va a aplicar esta norma. Entonces aquí podemos ver esta norma tanto puede aplicar a una industria general, a una industria química, por ejemplo, aplica también a la industria de la construcción, a almacenes, puede aplicar también a una planta automotriz, a una planta alimenticia o a una empresa automotriz. Es decir, hay muchísimas empresas en donde aplica esta norma. Y vamos a ver cuáles son los requisitos que piden que debe cumplir el patrón. El patrón, pues obviamente, pues es el representante legal o es el grupo de representantes de la empresa. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos que pide esta norma? Para lo que es el patrón, estas son las obligaciones del patrón. Conservar los edificios en condiciones seguras, realizar verificaciones oculares anualmente, corregir los hallazgos que existan de estas verificaciones, contar con sanitarios y comedores limpios y seguros, contar con regaderas y vestidores de acuerdo al giro de la empresa, y proporcionar información para el uso y conservación de las instalaciones del centro de trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Informar sobre las condiciones inseguras detectadas, recibir los entrenamientos aplicables, participar en la conservación del centro de trabajo y usar las áreas para lo que fueron destinadas, es decir, darle un buen uso a las instalaciones. Y pues bueno, en general esta norma nos habla de requisitos para tener las áreas en orden y limpieza, en unas buenas condiciones de orden y limpieza. También que las áreas tengan sus delimitaciones correctas. La delimitación incluye pasillos peatonales, pero también incluye la delimitación de las áreas en donde hay máquinas o equipos y pues donde no debe circular personal, donde no deben pasar peatones. Entonces deben estar delimitadas tanto las áreas de trabajo, las áreas donde están las máquinas, como los pasillos peatonales. También en una parte de esta norma nos habla de tener áreas para personal discapacitado, aunque también hay que aclarar que existe una norma específica, que es la 34, que nos habla de contar de requerimientos para poder contar con instalaciones para contratar personal con discapacidad. Bien, también nos habla esta norma de los requisitos para escaleras de emergencia, plataformas elevadas y rampas dentro de las instalaciones de la planta.
Habla también de requisitos de seguridad para techos, paredes y pisos, requisitos para contar con ventilación artificial, es decir, aires acondicionados o simplemente ventilación para que circule el aire dentro de las empresas, y también los requisitos para el tránsito de vehículos. Vehículos se refiere pues a montacargas, se refiere a lo mejor a un patín hidráulico o a algún otro tipo de vehículo que se utilice para el traslado de materiales dentro de las plantas, dentro de las fábricas. Y pues bien, vamos a pasar ahora a revisar la norma 002. Bien, continuamos con la norma 002 STPS 2010, la cual habla de condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios. El objetivo de esta norma pues, es establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Y el campo de aplicación, pues bueno, esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Tal y como revisamos en la norma anterior, en la norma 001, esta norma pues también es de estas normas de la STPS que aplica a prácticamente todas las empresas. No importa si es un negocio, si son oficinas, si es una industria, si es una fábrica, todos los negocios, todas las empresas tienen hasta cierto nivel de riesgo de incendio. Entonces, habrá empresas que a lo mejor únicamente tienen oficinas, únicamente tienen pues mobiliario, cierta papelería, computadoras, pero aún en esos negocios existen también riesgo de incendio. Con mayor razón en una empresa grande, en una fábrica donde se almacena mucha cantidad de cartón, de tarimas de madera, plásticos, materiales de empaque o las mismas sustancias químicas que se utilizan en el proceso. A lo mejor se almacenan muchos materiales que son combustibles, algunos químicos que son inflamables. Entonces todas las empresas en mayor o en menor grado cuentan con algún grado de riesgo de incendio. Por eso es que esta norma es de aplicación general para todas las empresas, para todos los negocios. Y pues bien, vamos a platicar de las obligaciones que tienen los patrones para poder cumplir con esta norma. Lo primero es, se debe tener un mapa de riesgos tal y como el que estamos viendo de ejemplo aquí. Este mapa de riesgos debe contener toda la siguiente información. Debe tener el nombre de la empresa. Bueno, aquí no menciono el nombre, solamente es un ejemplo, pero todos los mapas de riesgos que estén colocados a la vista dentro de las empresas deben mencionar el nombre de la empresa o de la fábrica. Debe mencionar cuáles son los predios colindantes, es decir, qué es lo que está alrededor de la empresa, ¿sí? Debe incluir también las zonas de riesgo. Un mapa de riesgos como el que vemos aquí, pues aparte de incluir las áreas, tanto de almacenes como zonas productivas, otras zonas como oficinas, las zonas de carga y descarga de materiales, estacionamientos, etcétera, etcétera. Adicional a esto, el mapa de riesgos también debe mostrar, con esta simbología, cuáles son los principales riesgos que tiene la empresa. Por ejemplo, si en la empresa pues hay materiales combustibles que pueden arder con facilidad, pues tienen que tener este símbolo de la flama. Si hay tráfico de montacargas, pues ponemos el icono del tráfico de montacargas. En esta empresa que estoy poniendo de ejemplo, pues también hay zona de manejo de materiales, cargas elevadas, donde hay polipastos, entonces pues también se indican aquí en este mapa de riesgos. También hay sustancias químicas que se almacenan, las cuales son tóxicas, entonces deben estar indicadas también aquí en el mapa de riesgos. También tienen que mostrarse en este mapa de riesgos los medios de detección de incendios. Entonces, si la planta tiene extintores, tienen que estar indicados dónde están los extintores. Si la planta tiene hidrantes, pues también se tienen que marcar, detectores de humo, etcétera. También debe estar indicado dónde se encuentran las salidas de emergencia. En este ejemplo, pues esta planta tiene 2 salidas de emergencias y tiene un punto de reunión, el cual está en el estacionamiento. Entonces, todo esto está indicado aquí en el mapa de riesgos. Los sistemas contra incendio, bueno, ya lo mencioné, tanto extintores como hidrantes forman parte de la red contra incendios que se tiene en esta planta. Deben estar marcadas las rutas de evacuación. Las rutas de evacuación pues son las flechas que nos indican, dependiendo del lugar donde nos encontremos en la planta, pues nos indica hacia dónde tenemos que caminar
para poder dirigirnos hacia dónde, hacia el punto de reunión. ¿Sí? Esas son las rutas de evacuación, las flechas que nos indican para dónde dirigirnos para ir al punto de reunión. Gavetas de brigadistas, vamos a hablar más adelante de esto. Esta norma nos pide tener brigadas de emergencias. Las brigadas de emergencia normalmente son 3, es decir, es una brigada de bomberos, una brigada de primeros auxilios y pues una brigada de evacuación y búsqueda y rescate. Estas brigadas pues deben tener un entrenamiento, lo vamos a platicar un poquito más adelante, y pues tiene que haber un lugar donde se reúnan estas brigadas en caso de que exista una emergencia dentro de la planta. Todo esto nos lo solicita la norma 002. Servicio médico, ubicación de dónde se encuentra el servicio médico. En algunas plantas pues no hay un servicio médico como tal. En aquellos casos donde las plantas tienen menos de 100 empleados, pues se requiere que cuenten solamente con una enfermería. Las fábricas que son muy grandes, arriba de 200, 300 o tal vez arriba de 500 empleados, pues por conveniencia propia pues ya tienen sus instalaciones fijas de servicio médico con enfermeras y pues con personal médico que está digamos a través de los turnos dentro de la planta. Pero en una planta pequeña lo mínimo que se requeriría sería tener al menos, si no se puede tener un servicio médico, se requiere al menos tener una enfermería. Y bien, ¿cuáles son las obligaciones del patrón en lo referente a esta norma? Pues clasificar el grado de riesgo de incendio, contar con un plan de respuesta a emergencias, contar con brigadas de emergencia, desarrollar simulacros al menos una vez al año, contar con el equipo de protección personal para los brigadistas, contar con un sistema contra incendios, contar con una verificación o inspección de bomberos y contar con un plan de protección civil. Y las obligaciones de los trabajadores sería cumplir con las instrucciones de seguridad, cumplir con las medidas de prevención establecidas por la empresa, participar en las actividades de capacitación y entrenamiento, auxiliar en la respuesta a emergencias de acuerdo a la capacitación y el entrenamiento que recibieron, cumplir con el uso y el cuidado del equipo de protección personal para los brigadistas de emergencias, participar en las brigadas de emergencia, participar en los simulacros y poner en práctica el plan de respuesta a emergencias si es que están detectando una emergencia. Y bien, en general esta norma, pues bueno, nos habla de tener procedimientos para saber qué hacer en caso de un incendio, en caso de un derrame de sustancias químicas, qué hacer en caso de una fuga de gas, suponiendo que la planta maneje gas, qué hacer en caso de accidentes o de lesiones al personal, etc. Esto es algo que nos pide esta norma 002, nos pide procedimientos de emergencias. También nos pide tener un plan de respuesta a emergencias. Este plan de respuesta a emergencias debe indicarnos qué debemos hacer, tanto el personal brigadista como el personal que no es brigadista, que es aquellas personas que no son parte de ninguna brigada y que sepan qué hacer en caso de una alarma, cuando se escuchen las alarmas de evacuación en las plantas, a dónde se deben dirigir. Entonces, esto es algo que nos pide la norma 002. Lo vamos a revisar mucho más a detalle en una tabla que les voy a mostrar más adelante, una vez que hayamos cubierto las primeras 6 normas, y les voy a explicar mucho más a detalle qué es lo que nos pide específicamente, cuáles son los requisitos de seguridad que pide esta norma. Bien, también habla de tener sistemas contra incendios. Estos sistemas contra incendios incluyen desde tener hidrantes, tener detectores de humo, rociadores, alarmas de evacuación y tener extintores. Cuidado con esto, ojo, esta norma en ningún punto explica o solicita de forma obligatoria que se tengan sistemas fijos como hidrantes o detectores de humo o rociadores. Lo único que sí pide de forma obligatoria en todos los centros de trabajo son los extintores. No te habla de contar con una red fija contra incendios de forma obligatoria, debido a que algunas empresas pudieran no costear la instalación de una red contra incendio, las cuales normalmente son muy caras. Una instalación de una red contra incendio
tiene un costo bastante elevado. Entonces lo único que nos pide de forma mandatoria completamente son extintores y pues también tener el entrenamiento de las brigadas de emergencia. Algo que nos pide también esta norma pues es señalización. Toda la señalización referente a los sistemas contra incendio que van de color rojo, y esto incluye la señalización de hidrantes, de extintores, de alarmas. Todo el equipo contra incendio o relacionado a la respuesta a emergencia, toda esta señalética es de color rojo, y la señalética que forma parte de las rutas de evacuación, de las salidas de emergencia, botiquines de emergencia, y también la ubicación de las, por ejemplo, estaciones lavaojos y otros equipos que se usan para la emergencia, pues bueno, van de color verde. También nos habla de tener, cumplir con ciertos requisitos de seguridad para las instalaciones eléctricas, aunque aquí no habla mucho de seguridad eléctrica porque hay una norma especial que habla de la seguridad eléctrica, pero bueno, nos habla un poco acerca de estos requisitos. También nos habla de contar con simulacros y capacitaciones tanto para el personal de las brigadas de emergencia como para el personal que no forma parte de las brigadas, pero que también deben responder adecuadamente cuando ocurre una emergencia o un simulacro dentro de las instalaciones de la planta. Y pues también nos habla de contar con brigadas de emergencia. Existen ciertos requisitos también legales, estatales o municipales, que los vamos a revisar un poco más adelante en la tabla resumen que les menciono. Y pues bueno, esto lo vamos a ver de una forma mucho más específica en un rato más. Entonces, de momento, esto es todo en lo referente a la norma 02. Vamos a continuar ahora con la norma 004. Bien, gracias. Bien, continuamos ahora con la norma 004 STPS 2020, que habla de sistemas de protección y dispositivos de seguridad en las máquinas y equipos. El objetivo pues, es establecer las condiciones de seguridad de la maquinaria y equipo que se utilicen en los centros de trabajo, así como de sus dispositivos de protección para prevenir riesgos de trabajo y proteger a los trabajadores y a las instalaciones del centro de trabajo. La aplicación de esta norma o su campo de aplicación pues rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en los que por la naturaleza de sus procesos o actividades de los trabajadores se instale, opere, revise, se proporcione mantenimiento, se practiquen pruebas y se retire del servicio maquinaria y equipo que opere en un lugar fijo con partes en movimiento. La presente norma no obliga a los centros de trabajo o actividades en los que por la naturaleza de los procesos o actividades de los trabajadores la maquinaria o equipo no esté o no opere en un lugar fijo. Por poner un ejemplo, ¿qué pasa si estamos hablando de un taller? Un taller pequeño donde se hacen pues, ciertos trabajos metalmecánicos y en ese taller no existe ninguna máquina fija, nada más hay pues, máquinas de soldar, hay a lo mejor unas pulidoras, hay taladros y algunas otras herramientas eléctricas y unas cuantas herramientas manuales. Pero no existe ninguna máquina fija como esta, no hay ninguna máquina fija en ese taller. Entonces, en ese caso, a ese taller no le aplica la norma 004, porque para que aplique la norma tiene que haber máquinas fijas instaladas en el lugar de trabajo. Y estas máquinas deben tener partes en movimiento, las cuales si no están bien protegidas, pues pudieran ocasionar un accidente grave para los trabajadores. Entonces, en esos casos es donde aplica la norma 004. Nuevamente, si estamos hablando de, digamos, una vulcanizadora, donde pues nada más está una máquina neumática, donde nada más hay ciertas herramientas manuales para trabajar, pero ninguna de esas está fija, ninguna máquina está instalada, entonces en estos casos, en ese caso en particular, no aplicaría la norma 004. Bien. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Elaborar un estudio para analizar el riesgo generado por la maquinaria y equipo. En base a este estudio de riesgo, tenemos que elaborar un programa específico de seguridad e higiene, contar con personal capacitado y un manual de primeros auxilios, señalar las áreas de tránsito y de operación, dotar a los trabajadores del equipo de protección personal aplicable y capacitar a los trabajadores para la operación segura de la maquinaria, equipo y herramienta.
¿Y cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Participar en las capacitaciones, cumplir con las medidas que señale el programa específico de seguridad e higiene, reportar cuando los sistemas de protección y dispositivos de seguridad estén deteriorados, fuera de funcionamiento o bloqueados, y reportar cualquier anomalía en las máquinas o equipos. En general, esta norma nos pide procedimientos, registros y plan anual de revisión. ¿Qué procedimientos? Pues principalmente procedimientos para la operación segura de las máquinas. Este tipo de procedimientos son los que pide. Registros se refiere a los registros del mantenimiento y también está relacionado con el plan anual de revisión, es decir, checar que las máquinas estén siendo revisadas adecuadamente por personal competente, que normalmente es personal de mantenimiento. Entonces, esto es parte de lo que nos pide la norma. Ya lo mencioné también, en mantenimiento a la maquinaria, las máquinas tienen que mantenerse en condiciones óptimas de operación y tiene que haber un programa de mantenimiento que demuestre que se está realizando esta revisión a la maquinaria y equipos. Las máquinas pues deben tener sus paros de emergencia, deben estar en lugares accesibles, cerca de donde está el operador, y tiene que haber varios paros de emergencia si es que el operador opera en distintos puntos de la máquina. Esto aplicaría si, digamos, el operador tanto trabaja al frente como trabaja al reverso de la máquina o por los lados de la máquina, entonces tendría que haber más de un paro de emergencia. Eso también nos los menciona la norma 004. En lo referente a dispositivos de seguridad, pues nos menciona que las máquinas deben tener dispositivos adecuados para proteger a los trabajadores. Estos dispositivos pueden ser tanto guardas, que son las protecciones físicas que impiden que un trabajador pueda meter las manos hacia las partes en movimiento de la máquina. También nos puede hablar de guardas como barreras de luz, dobles botoneras, los switches, microswitch o interlocks, que pues es una protección donde, digamos, se abre la máquina, se abre de una puerta, este sensor tiene una parte macho y una parte hembra, entonces al momento de abrir las puertas de la máquina, pues el equipo se va a detener. Entonces estos son los interlocks y también son parte de los dispositivos de seguridad que pueden tener las máquinas. La norma no nos dice específicamente qué dispositivos, simplemente nos da opciones y pues cada máquina debe tener un dispositivo de seguridad adecuado dependiendo de su diseño, dependiendo de las partes en movimiento que tenga y obviamente dependiendo de los riesgos que implica para el operador de esta máquina. Nos habla un poquito de lo que es el bloqueo etiquetado, que pues es conocido en inglés como LOTO, Lockout Tagout, y pues bueno, también habla un poco de tener equipos para hacer el bloqueo y etiquetado de las máquinas. No te dice exactamente cómo hacerlo, sin embargo, sí te habla de la necesidad de tener bloqueadas las máquinas mientras el personal de mantenimiento está trabajando o dando servicio o haciendo algún tipo de reparación en la maquinaria. Esto más adelante lo vamos a revisar más a detalle, qué es lo que nos pide esta norma. Les decía, una vez que terminemos de revisar las primeras 6 normas, vamos a entrar a una tabla resumen donde les voy a mostrar específicamente todos los requisitos de seguridad que se piden para cada una de las normas. Bien, vamos a continuar ahora con la norma 005 que nos habla de manejo de sustancias químicas. Muy bien. Bien, continuamos ahora con la norma 005 STPS 2017 y nos habla de condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. ¿Cuál es el objetivo? Establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo. El campo de aplicación, ¿a quiénes aplica esta norma? Bueno, rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se manejen, transporten o almacenen sustancias químicas peligrosas. Esta norma es específica ya que pues no todas las empresas, no todos los negocios, no todas las industrias almacenan o manejan sustancias químicas peligrosas, pero aquellas que almacenen sustancias químicas o que las manejen deberán cumplir con todos los requisitos de seguridad que se piden en esta norma. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón?
elaborar y actualizar un estudio de los riesgos por el manejo de las sustancias químicas, elaborar y actualizar manuales de procedimientos, contar con lavaojos, regaderas, neutralizadores y contención de derrames en las zonas de riesgo, proporcionar los medicamentos y materiales de curación para los primeros auxilios, asignar, capacitar y adiestrar al personal para prestar los primeros auxilios, proporcionar el equipo de protección personal de acuerdo a los riesgos químicos de la planta, elaborar un programa específico de seguridad e higiene, capacitar y comunicar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos y practicar exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales. ¿Y cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Cumplir con las medidas de seguridad, participar en las capacitaciones, cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de protección personal relacionado con las sustancias químicas, participar en las brigadas de respuesta a emergencias y participar en la aplicación de los exámenes médicos. Bien, esta norma nos pide hacer un estudio de riesgo potencial por la exposición a las sustancias químicas, procedimientos y un programa específico de seguridad e higiene. El estudio de riesgo se refiere a un análisis que incluye desde tener el listado de todas las sustancias químicas peligrosas, saber cuáles son los riesgos que tiene cada sustancia, si son inflamables, si son sustancias corrosivas, si son sustancias explosivas, si son sustancias que pueden reaccionar químicamente con otras sustancias. Todo esto debe estar en este estudio de riesgos potenciales. Tienen que estar también las hojas de seguridad de cada sustancia química y estas hojas de seguridad estar disponibles en distintos puntos de la planta para que puedan ser consultadas por los trabajadores. Los procedimientos pues se refiere a procedimientos de respuesta a emergencia, los procedimientos de uso de las sustancias. Si por ejemplo en una planta se utiliza X o Y sustancia química para el proceso, pues tiene que haber un procedimiento que nos diga cómo se debe usar de forma segura esta sustancia química. Estos procedimientos también deben mencionar cuál es el equipo de protección personal a usar al momento de estar operando con dichas sustancias químicas. Y aquí el programa específico de seguridad e higiene pues no es más que la recopilación de toda la información, es decir, el análisis de riesgo de las sustancias químicas, los procedimientos para la operación de las sustancias químicas, hojas de seguridad, respuesta a emergencias, la señalética, la contención de derrames, es decir, el programa específico de seguridad e higiene de esta norma lo que nos está pidiendo es todo el manejo completo de las sustancias químicas, con procedimientos, con capacitación, con la correcta respuesta en caso de que haya derrames o respuesta a otro tipo de emergencias, es decir, es todo el manejo integral de las sustancias químicas de una manera segura. A eso se refiere el programa específico de seguridad e higiene. Bien, parte de lo que nos pide la norma pues es también la señalética aplicable para el manejo correcto de las sustancias químicas. Hay una norma específica que nos va a hablar de la interpretación de toda la señalética, que es la norma 18, la vamos a ver más adelante. Sistemas de seguridad y sistemas de emergencia para poder reaccionar ante una emergencia química. Por ejemplo, si se maneja una sustancia que puede ser corrosiva, pues las áreas tienen que tener las zonas cercanas a donde se encuentra ese químico peligroso, ese químico corrosivo, pues tienen que tener una regadera de emergencia y un lavaojos de emergencia. Si los químicos que tenemos son líquidos en su mayoría y se pueden derramar, pues tenemos que contar con kits de derrames cerca de las áreas donde se encuentran estos químicos. Si por ejemplo tenemos químicos que son inflamables y que pudieran incendiarse en algún momento, pues entonces tenemos que contar con gabinetes a prueba de fuego para evitar una emergencia relacionada con materiales inflamables. Entonces todo esto nos lo menciona la norma 05. Ya que lleguemos a la tabla, les explico con todo el detalle cuáles son todos los requisitos que nos está pidiendo la norma 005. Muy bien, ahora vamos a pasar a la norma 006 que nos habla de manejo de materiales. Bien, continuamos.
Continuamos ahora con la norma 006 STPS 2014, que nos habla del manejo y almacenamiento de materiales y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo relacionado con manejo de materiales. Bien, ¿cuál es el objetivo? Establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se deberían cumplir en los centros de trabajo para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones por actividades de manejo y almacenamiento de materiales, mediante el uso de maquinaria o de manera manual. El campo de aplicación, pues bueno, esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en los centros de trabajo donde se realice el manejo y almacenamiento de materiales a través del uso de maquinaria o de forma manual. Esta norma nos habla de polipastos y de grúas, nos habla un poco de montacargas, nos habla de los dispositivos que se utilizan para la carga de materiales, que son las eslingas, que pueden ser eslingas de banda, eslingas de cadena, nos habla un poquito también de electroimanes y nos habla también en una sección de lo que es el manejo manual de cargas. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Informar a los trabajadores sobre los riesgos que enfrentan por el manejo de materiales realizando cargas manuales y mediante la operación de maquinaria. Contar con un listado actualizado de los trabajadores autorizados y capacitados para la instalación, operación y mantenimiento de la maquinaria. Contar con procedimientos de seguridad para la instalación, operación y mantenimiento de la maquinaria. Entregar el equipo de protección personal de acuerdo al riesgo al que se exponen. Mantenimiento preventivo para la maquinaria y contar con el registro a la salud de los trabajadores que estén en actividades de carga manual de materiales. Las obligaciones de los trabajadores: participar en las capacitaciones, instalar, operar y dar mantenimiento únicamente a la maquinaria para la que están autorizados, reportar a la Comisión de Seguridad e Higiene las situaciones de riesgo que detecten en las áreas de trabajo, utilizar el equipo de protección personal aplicable, no alterar, suprimir u omitir los dispositivos, sistemas o procedimientos y participar en la aplicación de los exámenes médicos. Bien, entonces dijimos que esta norma nos habla de todos los dispositivos que se usan para el manejo de materiales. Y esto incluye polipastos, que son un poco distintos a las grúas. Los polipastos, la principal diferencia entre polipastos y grúas es que el polipasto tiene una capacidad de carga menor y también tienen menor rango de movimiento. Una grúa puede ser móvil, puede desplazarse en distintos puntos de una planta y también tiene una capacidad de carga mayor. Pero bueno, esta norma habla tanto de polipastos como de grúas. También habla de las eslingas, que son los dispositivos que se usan para el levantamiento de una carga. Pueden ser eslingas de bandas o pueden ser de cadenas. Nos habla también un poco de los electroimanes, que se utilizan en empresas metalúrgicas donde hay una cantidad muy grande de metales. Nos habla de montacargas. Nos habla también de los transportadores, que pueden ser los transportadores de rodillos o pueden ser los transportadores de banda. Y en otra sección también nos habla de las cargas manuales. En el caso de las cargas manuales también existe una norma que es la 036, que nos habla específicamente de las técnicas correctas y seguras y de las capacidades límite de carga para hacer el movimiento manual de materiales. Más adelante vamos a ver en la tabla resumen los requisitos específicos que nos está pidiendo esta norma para lo que es el manejo de materiales. Bien, vamos a continuar ahora con la norma 009, que nos habla de los trabajos en alturas. Muy bien, continuamos. Bien, continuamos con la norma 009 STPS 2011. Nos habla de las condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. El objetivo es establecer los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos laborales por la realización de trabajos en altura. El campo de aplicación, rige en todo el territorio nacional y aplica en aquellos lugares donde se realicen trabajos en altura. Lógicamente, en aquellas empresas donde no se realice trabajos en altura, no tendrán que cumplir con ninguno de los requisitos que menciona la norma 009. Ahora, ¿cuál es el trabajo en altura? Pues es aquel trabajo que se realiza a una altura mayor a 2 metros de altura sobre el nivel del suelo. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón?
Contar con un análisis de las condiciones en las áreas en las que se llevarán a cabo los trabajos. Disponer de instructivos, manuales y procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas o equipos utilizados. Proporcionar autorización por escrito de los trabajos en alturas. Cumplir con las medidas generales de seguridad. Supervisar que se cumplan las medidas de seguridad. Y evitar o interrumpir las actividades en altura cuando se detecten condiciones o actos inseguros. Continuamos con las obligaciones del patrón. Establecer y aplicar un programa de revisión y mantenimiento a los sistemas o equipos utilizados. Proveer a los trabajadores al menos un sistema de protección personal para interrumpir caídas. Practicar exámenes médicos. Disponer de un plan de atención a emergencias. Contar con un botiquín de primeros auxilios. Proporcionar capacitación e información a los trabajadores involucrados en los trabajos en alturas. Y supervisar a los contratistas. A ellos también les aplican todos los requisitos para el trabajo en alturas. Las responsabilidades, obligaciones de los trabajadores es participar en las capacitaciones de los trabajos en alturas, conocer y cumplir las medidas de seguridad, informar sobre cualquier condición insegura o acto inseguro o cualquier desgaste, daño, deterioro que se detecte en los sistemas, equipos o componentes para los trabajos en alturas, utilizar el equipo de protección personal para trabajos en alturas y aceptar realizarse los exámenes médicos e informar sobre cualquier afectación a la salud o acrofobia, que es el miedo a las alturas. Alguien que tiene miedo a las alturas difícilmente va a poder realizar un trabajo en alturas de manera segura. Y pues bien, esta norma nos habla de todo el equipo de protección personal que está relacionado con el trabajo en alturas, que incluye lo que es el arnés con un amortiguador que puede frenar la caída. También nos habla de lo que son los puntos de anclaje, de lo que son líneas de vida o de sistemas de posicionamiento para poder trabajar en alturas de una manera segura. Nos habla también de la seguridad en andamios, nos habla de la seguridad para la operación de escaleras. De lo que no habla esta norma es de las plataformas elevadas, que son las Jenis. Esto no lo cubre la norma, sin embargo, en aquellas plantas en donde se utilicen, donde se tengan Jenis para poder trabajar en alturas, pues hay que cumplir también con los requisitos de seguridad para la operación de estos equipos. Estos equipos vienen con un manual de operación, el cual tiene que seguirse, se tiene que aplicar para poder operar de manera segura estos equipos. Bien, vamos a pasar ahora a la tabla resumen, que es a la que quería llegar para poderles explicar de una forma muy específica qué es lo que solicita cada una de las normas que acabamos de revisar. Entonces vamos a continuar con eso. Muy bien, esta es la tabla resumen a la que quería que llegáramos. Esta tabla resumen nos muestra todos los requisitos que solicita cada una de las 6 normas que acabamos de ver. Vimos la norma 001, 002, 004, 005, 006 y la 009. Si hablamos, por ejemplo, de la primera, la 001, que habla de seguridad en edificios e instalaciones, vienen sus propios requisitos. Vamos a revisar cada uno. Primero nos habla de recorridos de verificación. Este punto nos dice qué es lo que debemos revisar cuando se hagan recorridos dentro de planta y cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir de acuerdo a lo que solicita esa norma en particular. Luego después nos habla de la evaluación del cumplimiento, que esto es que verifiquemos si estamos cumpliendo con todo lo que solicita la norma. Estos requisitos vienen mencionados en cada una de las normas. Al principio de este curso les mencionaba que existe una página donde vienen todo el listado completo de las normas. Si abrimos una de estas normas, por ejemplo la 01, vamos a ver cuáles son los requisitos con los que se tienen que cumplir. A eso se refiere este punto de la evaluación del cumplimiento. Aquí nos dice V opcional. V significa unidad de verificación. Nos está diciendo en el contenido de la norma que tenemos la opción de contratar una unidad de verificación para que nos ayuden a encontrar si estamos cumpliendo con todos los requisitos que pide esta norma. Y esta evaluación se tiene que hacer cada 2 años. Es decir, se tiene que evaluar el cumplimiento sí,
lo podemos hacer con una unidad de verificación y se tendría que renovar cada 2 años. Ojo con esto, la evaluación del cumplimiento se verifica fácilmente viendo el contenido de la norma, y en el contenido de la norma podemos ver exactamente cuáles son esos requisitos que se tienen que cumplir, y lo podemos hacer ahorita a manera de demostración. Si yo entro a ver el contenido de la norma 01 en la página que ya les di, este link ustedes ya lo tienen. Si entramos directamente a ver los requisitos de la norma, si nos vamos a la evaluación del cumplimiento, dentro de los elementos que contiene esta norma, viene un punto que se llama evaluación de la conformidad o evaluación del cumplimiento. Vamos a buscarlo. Aquí está, es el número 11, procedimiento de evaluación de la conformidad. Si me voy hasta el punto número 11 de la norma, me va a mencionar cuáles son los requisitos que se tienen que verificar para poder asegurar que estamos cumpliendo al 100% con esta norma. No vamos a revisar estos puntos de momento, porque tardaríamos una eternidad en hacerlo. Sin embargo, cada norma trae esta sección que se llama evaluación de la conformidad o verificación de la conformidad. Entonces, al revisar esto, estaríamos cumpliendo con este punto que se menciona aquí, en la evaluación del cumplimiento, ¿sí? A eso se refiere este punto. Después viene otra columna que se llama análisis de riesgos. Esta columna nos dice si tenemos que realizar algún estudio de riesgos relacionado con esta norma. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos revisando la norma 001, no hay ningún análisis de riesgo que tengamos que realizar, por lo tanto es NA. Después viene dictámenes o estudios de laboratorio. Los dictámenes normalmente son los que da alguna autoridad o alguna unidad de verificación que esté acreditada, y los estudios de laboratorio pues son igual, son estudios que realiza algún laboratorio que esté acreditado. Es muy importante aclarar que cuando se refiere a estudios de laboratorio, son estudios que están hechos por una unidad de verificación o por un laboratorio de pruebas, el cual está acreditado. Entonces, en este caso, para la norma 01 se tiene que hacer un dictamen estructural, pero cuando es un edificio nuevo, es decir, cuando se está abriendo una planta por primera vez o se está construyendo un edificio, tiene que haber un dictamen estructural, y esto tiene que hacerse por una unidad de verificación acreditada. Pero nuevamente, esto solamente aplica cuando se trata de un edificio nuevo o de una construcción nueva. Bien, también lo piden esto en la Ciudad de México. Por el hecho de ser una zona altamente sísmica, se tiene que hacer un dictamen estructural cada vez que ocurre un evento de sismo de ciertos grados. Se tiene que hacer este tipo de dictámenes estructurales, pero nuevamente esto solo aplica o cuando se trata de un edificio nuevo o cuando ocurre un evento sísmico. Después viene otra columna que se llama programas o procedimientos de seguridad. Esto es cuando se tiene que hacer un programa relacionado con esta norma. En el caso de la norma 01 no tenemos que hacer ningún programa, por lo tanto es NA. Después viene otra columna que se llama capacitación y dice sí. Esto significa que esta norma pide que demos una capacitación o un entrenamiento relacionado con los requisitos de seguridad de esta norma. Después viene equipo de protección personal y señalética, es decir, si existe algún equipo de protección personal que esté relacionado con esta norma, en este caso es NA. Y vigilancia a la salud se refiere a exámenes médicos que se tengan que hacer anualmente relacionados con esta norma. Y nuevamente la respuesta es NA. Entonces, nuevamente, si revisamos los requisitos de la norma 001, lo que tendríamos es lo siguiente. ¿Tenemos que hacer recorridos de verificación? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que revisar referente a la norma 01? Tenemos que revisar todo esto: pisos, rampas, paredes, escaleras, las escaleras marinas, plataformas elevadas, barandales, pasamanos, pasillos, puertas, vestidores sanitarios y los sistemas de ventilación. Esto es lo que tenemos que revisar
cuando hacemos recorridos de verificación. Estos recorridos son los que pide hacer la Comisión de Seguridad e Higiene. Normalmente se hacen una vez al mes, aunque también se pueden hacer con una frecuencia mayor. No es recomendable que sean cada 2 meses o cada 3 meses, sí sería recomendable que se hagan cada mes, pero bueno, los recorridos de verificación relacionados con la norma 01 nos piden revisar todos estos elementos. Se tiene que evaluar el cumplimiento con esta norma de acuerdo a lo que indica el contenido de la misma norma. Se tienen que revisar, sí, se tiene que revisar cada 2 años y esto nos puede apoyar una unidad de verificación, aunque realmente también lo podemos hacer de manera interna. No hay análisis de riesgos relacionados con la norma 01. Se tiene que hacer un dictamen estructural solamente cuando es un edificio nuevo o cuando ocurre un evento sísmico. No aplica ningún programa de seguridad o algún procedimiento relacionado con la norma 01. Se tiene que dar capacitación relacionada con esta norma, sí. No aplica ningún equipo de protección personal ni señalética relacionado con esta norma y no se piden exámenes médicos que estén relacionados con esta norma. Bien, continuamos ahora con la norma 002 y siguiendo la misma estructura de la tabla, pues podemos ver que en los recorridos de verificación de la norma 002, que es la que habla de combate de incendios y de la prevención de incendios, lo que tenemos que revisar en estos recorridos de verificación va desde los extintores, hidrantes, alarmas, detectores de humos, equipos para combate de incendios, botiquines, rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión, almacenamiento de materiales, combustibles e inflamables. Por ejemplo, de los extintores, pues tenemos que revisar pues que tengan carga, que estén completos, los hidrantes, pues que tengan presión de agua, las alarmas, pues que estén funcionando bien, los detectores de humos, los equipos de combate a incendios, pues que estén disponibles, por ejemplo, los extintores, pues también que no estén bloqueados, las rutas de evacuación que estén libres, que se puedan utilizar las salidas de emergencia, etcétera. Esto es lo que se tiene que revisar durante los recorridos, que como mencionamos son los que se hacen de la Comisión de Seguridad e Higiene y deben hacerse al menos una vez al mes. En lo referente a la evaluación de cumplimiento, pues aquí no nos pide hacer una evaluación de que estemos cumpliendo con esta norma. Sin embargo, aquí nos piden tanto los análisis de riesgo como los dictámenes o estudios de laboratorio. En los análisis de riesgo, la norma 02 nos pide hacer un estudio del grado de riesgo de incendio. El cómo se debe realizar este estudio de grado de riesgo de incendio viene mencionado en la norma 02. Al final viene un apéndice donde nos dice cómo se puede realizar un estudio de grado de riesgo de incendio. También en lo que se refiere a dictámenes, nos está pidiendo un dictamen de parte de bomberos. Aquí nos está diciendo V acreditada, es decir, esto sí lo tiene que hacer una unidad de verificación acreditada y tiene una vigencia de 3 años. Hay que tener cuidado con este tema porque cada estado de la República Mexicana tiene requisitos distintos. Habrá estados donde nada más te pidan, por ejemplo, un dictamen de bomberos y ya no te pidan el programa de protección civil, o estados donde te piden ambos. Yo aquí estoy marcando que debemos cumplir tanto con el dictamen de bomberos como con el dictamen de protección civil, que incluye el programa de protección civil. Es decir, nosotros tenemos que solicitar una visita en la planta para que pueda ir bomberos a hacer una revisión física de todas estas condiciones que estoy mencionando aquí. Y si bomberos dictamina que la planta tiene todas las medidas necesarias para poder combatir un incendio o emergencias relacionadas, entonces te dan un dictamen favorable y este dictamen, como menciona aquí, tiene una vigencia de 3 años. Nuevamente, cada estado de la República tiene requisitos distintos. Los requisitos municipales y estatales varían mucho de estado en estado. Así que a lo mejor habrá estados donde el dictamen de bomberos solamente tenga una vigencia de 2 años. Habrá lugares donde ni siquiera se requiere el dictamen de los bomberos, pero aquí estoy considerando que se requieren ambos, el dictamen de bomberos y el programa de protección civil. Una vez que se tiene el dictamen de bomberos, se procede a solicitar lo que es un programa de protección civil, el cual se tiene que presentar ante las autoridades, ya sean municipales o estatales, de cada estado, y aquí se tiene que solicitar una visita también y presentar nuestros programas de respuesta a emergencias para poder recibir este dictamen.
Normalmente los dictámenes, o bueno, los programas de protección civil tienen una vigencia de 1 año. Todos los años tenemos que volver a presentar a Protección Civil nuestros programas, nuestros planes de respuesta a emergencia y evidencia de que se están capacitando las brigadas de respuesta a emergencia, ya sea de bomberos, de primeros auxilios o de evacuación y búsqueda y rescate. Bien, hablando de la misma norma 02, cuando nos piden programas y procedimientos de seguridad, pues aquí lo que nos pide es el plan de respuesta a emergencias, que es un plan o un procedimiento que trae por escrito toda la actuación que debemos tener y que deben tener las brigadas de emergencia cuando existen incendios, cuando existe algún derrame de sustancias químicas, alguna fuga de materiales peligrosos, accidentes, emisiones accidentales a la atmósfera, etcétera, etcétera. Todo esto debe estar documentado y bien explicado en el plan de respuesta a emergencias. Esta norma nos pide capacitación, sí. Esta capacitación pues es para las brigadas de bomberos, de protección civil, brigadas también de evacuación, búsqueda y rescate, así como para el personal que no forma parte de ninguna brigada, que se le llama simplemente personal no brigadista. ¿Aplica algún equipo de protección personal relacionado con esta norma? Pues sí, el equipo de respuesta a emergencias, ya sean trajes de bomberos, ya sean los kits de derrames, toda la señalética relacionada con los puntos de reunión, lo que son la señalética para las flechas que nos dicen por dónde están las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, los extintores y cualquier otro equipo de emergencia relacionado. Vigilancia a la salud, ¿aquí no solicita hacer algún examen médico? No, esta norma no solicita vigilancia a la salud. Muy bien, continuamos ahora con la norma 004 que habla de las protecciones y dispositivos de seguridad para las máquinas y equipos. Y bien, ¿qué es lo que tenemos que revisar en los recorridos de verificación? Tenemos que revisar guardas, protecciones, interlocks, cortinas de luz, dobles botoneras, pedales de seguridad, sensores de proximidad, paros de emergencia, y en las máquinas y equipos con partes en movimiento. Aplicación de bloqueo y etiquetado en maquinaria y equipos. Estas son lo típico que se tiene que revisar en los recorridos de verificación y que estén relacionados con la norma 004. Aquí nos dice evaluación de cumplimiento, sí. Tenemos que hacer una verificación del cumplimiento. Dijimos que tenemos que irnos a la norma, en el interior de la norma tenemos que irnos a donde diga verificación del cumplimiento o evaluación del cumplimiento y ahí podemos ver cuáles son todos los requisitos que pide la norma, específicamente en la norma 04. La evaluación sí se tiene que hacer, nos dice que puede hacerse con una unidad de verificación opcional. Esto quiere decir que lo podemos hacer con una unidad de verificación externa o lo podemos hacer internamente nosotros mismos y tiene una vigencia de 5 años, es decir, cada 5 años tenemos que volver a verificar que estamos dando cumplimiento con la norma 004. En los análisis de riesgo nos pide hacer un estudio para analizar el riesgo generado por el uso de la maquinaria y equipo. Aquí también nos da la opción de que lo puede hacer una unidad de verificación y debe renovarse cada 5 años o cada vez que existan cambios relevantes en la maquinaria y en el equipo. Digamos que en la planta llega una nueva línea de producción y trae una máquina que fue transferida de otro país o una máquina completamente nueva y esta máquina no se tiene una similar en la planta, entonces el análisis de maquinaria y equipo, este estudio de riesgo, tendría que actualizarse para incluir esa nueva máquina que acaba de llegar, para que el estudio esté completo, ¿sí? En lo referente a dictámenes, esta norma no nos pide ningún tipo de dictamen especial, así que es NA. Programas, ¿qué programas nos pide? Nos pide un procedimiento para la instalación, operación, ajustes, limpieza, mantenimiento, revisiones y pruebas de la maquinaria y equipo. Esto es un procedimiento documentado. Nos pide hacer capacitación, sí, capacitación que esté relacionada con la seguridad en la operación de maquinaria y equipo. Nos pide usar el equipo de protección que esté relacionado con la operación de cada máquina y en este caso no pide exámenes médicos anuales o vigilancia a la salud específica. Entonces digamos que son los requisitos que pide la norma 004.
Ahora, si nos pasamos a la norma 005, que habla de lo que es la identificación y el manejo de sustancias químicas peligrosas en el centro de trabajo, igual nos vamos a los recorridos de verificación. ¿Qué tenemos que revisar durante los recorridos de verificación? Para la norma 5 tenemos que revisar que los químicos estén identificados correctamente, que exista una comunicación de peligros adecuada, que es el sistema globalmente armonizado. De esto vamos a hablar hasta que platiquemos de la norma 018, que habla específicamente del GHS o el SGA, que es lo mismo, es el sistema globalmente armonizado. También tenemos que revisar que exista una disponibilidad correcta de las hojas de seguridad de las sustancias químicas. Tenemos que revisar los contenedores de las sustancias químicas, que no tengan derrames, que los contenedores no estén sobrellenados y que sean los correctos para cada sustancia, que el almacenamiento sea seguro, que existan gabinetes a prueba de fuego, esto en el caso de que se tengan sustancias que sean inflamables o combustibles. Se tiene que tener también la tabla de compatibilidad de las sustancias químicas, y pues que los almacenes de las sustancias químicas tengan también los pictogramas del sistema globalmente armonizado en sus accesos. Aquí la evaluación de cumplimiento se tiene que hacer, sí, lo puede hacer una unidad de verificación. Tenemos la opción de que lo haga una unidad de verificación, aunque también se puede hacer de forma interna, y se tendría que renovar cada 2 años. ¿Qué es lo que nos pide la norma en lo que se refiere a análisis de riesgos? La norma 5 nos pide hacer un análisis de riesgo de todas las sustancias químicas peligrosas o sus mezclas. También lo puede hacer una unidad de verificación externa, tenemos esa opción, aunque también se puede hacer de manera interna. Y se tendría que renovar cada 2 años. Dentro de la norma, en los apéndices, nos menciona cómo se debe hacer un análisis de riesgo de las sustancias químicas. No lo vamos a revisar aquí porque es información muy extensa. Sin embargo, en el contenido de la norma 005, en los apéndices nos menciona cómo es que se puede realizar el estudio y qué es lo que debe contener. Que este estudio va desde tener el listado de las sustancias químicas, tener identificados los riesgos que tiene cada sustancia química, identificar si una sustancia es inflamable, es corrosiva, es reactiva, si la sustancia es combustible, si la sustancia puede reaccionar químicamente con otras sustancias químicas. Toda esta información viene en los apéndices de la norma 005. Dictámenes, no nos pide cumplir con ningún tipo de dictamen o estudios de laboratorio. Programas, sí nos pide tener un procedimiento de seguridad para el manejo de las sustancias químicas peligrosas o sus mezclas. Este, al igual que el anterior, pues es un procedimiento documentado, el cual tiene que cumplir con el manejo, almacenamiento de las sustancias químicas y debe ir acorde al análisis de riesgo que estamos haciendo aquí, solicitado por esta norma. Lo referente a capacitación, sí, nos pide tener una capacitación que esté relacionada con el manejo, transporte o almacenamiento de sustancias químicas. El equipo de protección personal, sí, nos menciona que se debe tener el equipo de protección relacionado con cada sustancia química y de acuerdo a lo que nos indiquen las hojas de seguridad de cada sustancia química. Y vigilancia a la salud, sí, esta norma sí nos pide realizar exámenes médicos. Y pues bueno, esto es lo referente a los requisitos, para la norma 005. Bien, continuamos con la norma 06 de manejo de materiales. Y en los recorridos de verificación, aquí nos piden que revisemos lo que son estanterías y racks, montacargas, grúas viajeras, polipastos y la técnica de manipulación manual de cargas. En lo referente a la evaluación de cumplimiento, sí, nos pide que se haga una evaluación, nos da la opción de que se haga con una unidad de verificación externa, aunque como en todos los casos anteriores, se puede hacer también de manera interna. Solamente tenemos que ir al interior de la norma 006, en la sección de evaluación de cumplimiento o de verificación del cumplimiento, ahí vienen todos los requisitos que tenemos que cumplir para poder hacer esta evaluación del cumplimiento. Y se tiene que renovar todos los años. De análisis de riesgo no nos solicita hacer ningún tipo de análisis de riesgo. En lo referente a dictámenes tampoco nos piden ningún tipo de dictámenes o estudios de laboratorio. En lo referente a programas y procedimientos, pues bueno, nos pide específicamente un procedimiento de revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales. Es decir,
Tiene que haber un procedimiento de cómo se le da mantenimiento a los montacargas, cómo se da mantenimiento a los racks, cómo se da mantenimiento a las grúas y polipastos, y si existe algún otro tipo de dispositivo como electroimanes para el manejo de materiales, también tiene que haber un procedimiento sobre su mantenimiento adecuado. Bien, capacitación sí, nos pide dar capacitación en lo referente al contenido de esta norma. También existe equipo de protección personal relacionado con esta norma. Y aquí nos pide realizar vigilancia a la salud, exámenes médicos. Específicamente aquí esta norma nos pide lo que son radiografías para el personal que realiza manejo manual de cargas, radiografía de tórax, lumbar, de columna, para ver que el personal no esté teniendo deterioros en su espalda por el manejo manual de cargas. Bien, continuando con la norma 009, que es la de trabajos en alturas. ¿Qué es lo que tenemos que revisar en los recorridos? Tenemos que revisar la condición de las escaleras sencillas, las escaleras de extensión o de tijera, andamios, las plataformas de elevación, equipos de protección contra caídas, incluyendo los arneses, los amortiguadores, las líneas de vida y sistemas de posicionamiento. Todo esto lo tenemos que revisar en los recorridos. Aquí la evaluación de cumplimiento también nos la solicita. Nos da la opción de que se haga con una unidad de verificación externa, aunque al igual que todas las normas anteriores, aquí también podemos hacer nosotros mismos la verificación. Solo tenemos que abrir la norma 009 y verificar en la sección de verificación de cumplimiento o evaluación del cumplimiento, y ahí podemos checar los requisitos que se necesitan para poder validar que sí estamos cumpliendo con todo lo que nos pide la norma. Esta evaluación o esta validación se debe hacer cada 2 años. Los análisis de riesgo, aquí nos pide hacer un análisis de las condiciones en las áreas en las que se van a llevar a cabo los trabajos en altura, y esto se hace por evento. Esto quiere decir que podríamos tener un sistema de permisos para trabajos en altura, y ese sistema en el checklist nos permite revisar las condiciones en las que está el área de trabajo, las condiciones en las que están las escaleras, si es que se van a usar escaleras, las condiciones en las que están los andamios, si es que se van a usar andamios, las condiciones en las que está una plataforma de elevación, y obviamente también las condiciones de seguridad del mismo equipo de protección contra caídas, que puede ser la revisión del arnés, la revisión del amortiguador, de la línea de vida, de los puntos de anclaje, etcétera, etcétera. Dictámenes, no nos pide ningún tipo de dictamen, y en los programas y procedimientos nos pide un procedimiento de revisión y mantenimiento a los sistemas o equipos utilizados para la realización de trabajos en altura. Es decir, este procedimiento nos tiene que decir cómo vamos a revisar escaleras, cómo vamos a revisar andamios, cómo vamos a revisar las plataformas de elevación y cómo se debe revisar el equipo de protección personal para trabajos en alturas, que ya dijimos que es el arnés, el amortiguador, líneas de vida y sistemas de posicionamiento. En lo referente a capacitación, sí, nos pide hacer una capacitación referente a los trabajos en alturas. Lo que es señalética y equipo de protección personal, pues aquí se hace referencia a todo el equipo de protección personal contra caídas. Y vigilancia a la salud, sí, se pide realizar una pequeña evaluación antes de que se realicen los trabajos en altura para asegurar de que el personal está bien de su presión arterial, que la persona que va a realizar el trabajo en alturas no padece de acrofobia, que es el miedo a las alturas. Una persona con miedo a las alturas pues definitivamente no va a poder hacer trabajo en alturas. Entonces esto es a lo que se refiere con vigilancia a la salud. Bien, y pues bueno, con esto terminamos de revisar las primeras 6 normas y vamos a continuar con la siguiente sección de este curso en lo referente a lo que son las normas de seguridad. Bien, ahora que hemos llegado a la mitad de esta primera parte del curso, vamos a hacer unas pequeñas preguntas de repaso. Vamos a aplicar un cuestionario muy sencillo para ver cómo está nuestro nivel de comprensión hasta el momento. La primera pregunta sería: ¿cuál es la norma oficial mexicana que requiere la formación de brigadas de emergencias? Tómense el tiempo para contestar o le pueden poner pausa al video. Vamos a ver cuáles son las opciones. La norma 009,
¿La norma 006 o la norma 002? ¿Cuál es la respuesta? Formación de brigadas de emergencias es la norma 002. Siguiente pregunta. Únicamente el personal capacitado y certificado deberá operar montacargas. ¿Es verdadero o es falso? Respuesta: verdadero. Únicamente el personal que está certificado y capacitado debe operar los montacargas. Lo mismo pasa con grúas, con polipastos y otros equipos de manejo de materiales. Tercera pregunta. ¿Cuál es la norma oficial mexicana que habla sobre los requisitos de seguridad para los trabajos en alturas? ¿La norma 009, la norma 001 o la norma 005? Respuesta correcta: la norma 009. Esta es la que nos habla de los requisitos para trabajos en alturas. Siguiente pregunta. Para cumplir con la norma 005 STPS, es suficiente contar con el listado completo de todas las sustancias químicas utilizadas en el centro de trabajo. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es completamente falso. El análisis de riesgo de las sustancias químicas nos pide muchos datos de las sustancias químicas. El listado es apenas uno de los muchos requisitos que nos pide este análisis. También debemos tener las hojas de seguridad, debemos identificar los riesgos que tiene cada sustancia, si es inflamable, si es corrosiva, si puede reaccionar con otros químicos, si pueden ser incompatibles, etc. Entonces, esto es incorrecto. El listado de sustancias químicas no es suficiente para tener un buen análisis de riesgo de las sustancias químicas de acuerdo a lo que pide la norma 005. Y bien, última pregunta de este bloque. La norma 004 requiere que las máquinas y equipos cuenten con protecciones de seguridad adecuadas. ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero, completamente verdadero, ¿sí? Tenemos que tener identificadas todas las máquinas y equipos de la planta y tenemos que determinar con el análisis de riesgo qué tipo de protecciones son las mejores que necesitan tener las máquinas. Y si una máquina no tiene una protección y la requiere, se tienen que instalar. Entonces, bien, listo, terminamos este repaso. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta primera parte del entrenamiento de normas de seguridad. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar.